Hola gente, esta noche vamos a sumergirnos en un tema que probablemente te hará sentir muy agradecido por una buena ducha caliente y un frasco de perfume. Imagina esto, estás caminando por las calles de una ciudad medieval. El sol brilla fuerte, pero el calor hace que todo a tu alrededor parezca derretirse. Al mirar a tu alrededor, ves grandes construcciones de piedra y madera, calles estrechas y personas apresuradas corriendo de un lado a otro. Pero espera, ¿qué es esto? El aire está denso, pesado, casi como si hubiera una capa invisible tratando de asfixiarte. Ah, sí, el olor. Es inconfundible. No hay perfumes florales ni ese agradable olor a café fresco por la mañana. Lo que predomina es una mezcla de sudor, carne en descomposición y, bueno, digamos que no sería el tipo de olor que elegirías para una cita romántica. La verdad es que la Edad Media, en términos de olores, era una pesadilla ambulante. Y, sinceramente, probablemente no habrías sobrevivido a eso. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para disfrutar del video y suscribirte al canal. Pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y aprovecha para comentar desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Eso siempre me da una idea de dónde están ustedes en el mundo. Ahora, apaga las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y vamos a embarcarnos suavemente en este viaje juntos. Comencemos nuestro viaje para entender por qué la Edad Media olía tan mal. Cuando piensas en la Edad Media, muchas cosas vienen a la mente. Caballeros, castillos, batallas épicas y, por supuesto, ese misterio de cómo las personas lograban vivir sin wifi. Pero lo que tal vez no sabes es que entre las glorias y tragedias de esa época había un detalle para el que nadie estaba preparado: el olor insoportable. Si te transportaras al pasado, más precisamente a las calles de una ciudad medieval, el primer impacto no sería la vista o el ruido, sino el olor. Era una sensación tan fuerte que, si tu olfato fuera más agudo, probablemente te marearías en cuestión de minutos. Los historiadores aún discuten si las condiciones de higiene realmente eran tan malas o si la percepción moderna de lo que era normal en esa época exagera un poco todo. De todos modos, seguro ya habrás oído que las personas de la Edad Media no eran exactamente fanáticas de los baños. El baño, para muchos, era un lujo o una práctica rarísima, y no es exagerado decir que la falta de higiene personal contribuyó directamente al mal olor del ambiente. Y por si fuera poco, imagina el olor de la ropa, del ambiente y de los alimentos. En pocas palabras, vivir en esa época no solo era una prueba de supervivencia mental y física, sino también un verdadero desafío para tu nariz. Así que vamos a caminar por las calles medievales y descubrir los misterios detrás de este olor. Prepárate para entender por qué la Edad Media, con todo su glamour de caballeros y castillos, tenía un toque un poco ácido. Ahora que ya tienes una idea de cómo era la ciudad medieval, hablemos de algo aún más crucial: la higiene. Si crees que no tener acceso a un buen jabón y una ducha decente es un problema, prepárate para entender el verdadero significado de la palabra sucio. En la Edad Media, bañarse era considerado un lujo, casi como una extravagancia. Para la mayoría de la gente, el agua no era una aliada diaria. En lugar de eso, los baños eran raros, algo reservado para eventos muy especiales, e incluso las élites sociales preferían evitar el baño regular. ¿Por qué? Bueno, por un lado, la creencia común era que el agua podía abrir los poros de la piel, lo que, según algunas supersticiones, podría permitir que las enfermedades entraran al cuerpo. Y sí, ¿lo estás oyendo bien? La gente creía que el agua podía literalmente causar enfermedades, por lo que evitaban los baños con el mismo fervor con el que evitaban una epidemia. Esta aversión al agua hacía que el olor a sudor y suciedad acumulada fuera una constante. Y esto no era solo una cuestión de estética o frescura, sino de salud. Después de todo, sin baño, el cuerpo se convertía en un terreno fértil
para bacterias, hongos y una infinidad de otros microorganismos. Imagina el escenario, una sociedad entera caminando por las calles con ropa que no se lavaba, sin la menor preocupación por el hecho de que estaban sudando todo el día y con la suciedad acumulándose en la piel. Ahora, piensa en la falta de vientos frescos para alejar el olor. Ya empiezas a imaginar la situación y no es que la gente no intentara resolver esto, de hecho, lo intentaban. Algunas personas utilizaban métodos muy cuestionables para tratar de darle un olor más agradable al cuerpo. Por ejemplo, usaban una mezcla de hierbas y especias para enmascarar el olor, pero estas alternativas estaban lejos de ser eficaces. Un ejemplo clásico de esto era el uso de polvo de baño. Sí, este polvo, hecho de hierbas secas y flores, se esparcía sobre el cuerpo con la esperanza de ocultar el hedor del sudor y la suciedad. Pero si pensabas que esto solucionaba el problema, bueno, prepárate. Solo empeoraba el olor, creando una mezcla aún más fuerte de olores. Era como tratar de poner una tirita en una herida abierta. El olor, al final, solo se acumulaba. Los historiadores aún discuten si esta aversión a los baños era más cultural o basada en un miedo real a las enfermedades. Algunos expertos creen que, en realidad, las epidemias de enfermedades como la peste negra y otras plagas que azotaron Europa en la Edad Media tuvieron un impacto directo en las actitudes hacia la higiene. La idea de que el agua podría ser responsable de propagar enfermedades tenía sentido para muchas personas en la época. Y sin una comprensión moderna de la microbiología, todo lo que los médicos y la población podían hacer era confiar en sus creencias y en métodos anticuados para lidiar con la situación. Ahora, volviendo a tu experiencia en esa ciudad medieval, imagina el impacto de caminar por esas calles con este escenario, el olor a sudor, tierra y el inconfundible olor de los cuerpos no lavados está por todas partes. Y cuando entras en una casa medieval, ya sea de un comerciante o de un noble, el ambiente no es mucho mejor. Sin sistemas de fontanería, sin alcantarillado, sin inodoros modernos, las casas eran, esencialmente, centros de acumulación de olores. Y aquí viene lo peor. Los baños, cuando existían, a menudo eran pequeños recipientes o simplemente agujeros en el suelo. Y esos agujeros eran usados por todos en la casa, sin mucha preocupación por la limpieza o ventilación. El olor claro se acumulaba, haciendo que la casa fuera prácticamente insoportable. La falta de un buen sistema de saneamiento fue uno de los mayores contribuyentes al mal olor de la Edad Media. Las calles estaban frecuentemente obstruidas con heces de animales, residuos humanos y otros tipos de basura. A medida que el día pasaba, los olores se intensificaban, creando un verdadero caldo de podredumbre en el aire. Esto afectaba directamente la salud de las personas y creaba una atmósfera de incomodidad constante. Realmente no tendrías ganas de salir de casa, y si fuera necesario, un simple paseo por la ciudad probablemente habría sido suficiente para dejarte mareado, solo por la mezcla de olores que flotaban sobre la población. Así que, volviendo a lo que ya te imaginas, vivir en la Edad Media, con el calor, la falta de higiene y el omnipresente olor a suciedad y podredumbre, habría sido una experiencia casi insoportable. Y pensar que las personas que vivían en esa época ni siquiera se daban cuenta de lo insoportable que era su situación para quienes venían de fuera. De hecho, la noción de higiene era completamente diferente a la que tenemos hoy, lo que hace que este escenario medieval sea aún más curioso para nosotros, que afortunadamente tenemos duchas y sistemas de saneamiento para lidiar con las cosas que en la Edad Media simplemente se ignoraban. Ahora que tienes una idea de cómo las personas en la Edad Media lidiaban con la falta de higiene personal, hablemos de otro factor esencial en este escenario: la ropa. Si pensabas que la gente ya estaba en una situación complicada con los baños, imagina lo que ocurría con su ropa. Durante la Edad Media, las vestimentas se hacían de materiales pesados como lana, lino e incluso cuero, que por sí solos
ya eran difíciles de limpiar. Y como te puedes imaginar, lavar la ropa no era algo tan sencillo en esa época. No había lavanderías como las tenemos hoy, ni jabón en barra para usar en las prendas. Todo esto era más bien un ritual de supervivencia que una tarea diaria de limpieza. Cuando finalmente lograban lavar su ropa, usaban técnicas bastante primitivas. El agua no estaba tratada, así que todo lo que estuviera en el agua, bacterias, suciedad, etc., simplemente se quedaba en la ropa, y como lavar la ropa era raro, la ropa sucia se acumulaba por días o incluso semanas. Para empeorar la situación, las prendas no solo estaban sucias de polvo o suciedad común, estaban impregnadas con el olor a sudor, orina y heces, porque como mencioné antes, la higiene no era una prioridad. Esto significaba que las vestimentas también estaban llenas de olores corporales que quedaban impregnados en los tejidos. La misma ropa se usaba repetidamente, sin nunca ser lavada correctamente, creando un círculo vicioso de suciedad y mal olor. Además, el concepto de cambiarse de ropa no se comprendía bien. La gente generalmente poseía pocas prendas, y el acto de cambiarse no formaba parte de la rutina diaria como lo es para la mayoría de las personas hoy. Esto hacía que, a medida que el tiempo pasaba, el olor a sudor y suciedad se volviera cada vez más fuerte. Imagina la escena. Estás caminando por las calles de una ciudad medieval, rodeado de personas con ropa que no solo está sucia por la acumulación de suciedad, sino que también huele a meses de uso sin ser lavada. Este cuadro horrible era un reflejo directo de la falta de recursos y del propio estilo de vida de la época. La higiene, si es que se le puede llamar así, estaba completamente descuidada en comparación con lo que estamos acostumbrados hoy en día. Lo peor de todo es que el propio ambiente medieval contribuía a intensificar estos olores. Las ciudades medievales no tenían sistemas de alcantarillado. Las calles estaban frecuentemente cubiertas de barro, suciedad y heces de animales, que se mezclaban con el calor del verano, creando una atmósfera insoportable. Para dar una idea más clara, las calles eran básicamente un gran depósito de residuos y, para empeorar, no existían calles pavimentadas. Todo estaba hecho con piedras y tierra batida, lo que hacía que el escenario fuera aún más caótico e insalubre. El calor hacía que la mezcla de suciedad y fluidos corporales fermentara, generando un olor fuerte e insoportable que, por más que la gente intentara disimular con perfumes, no era algo que pudiera ser fácilmente ocultado. Las prendas no solo estaban sucias, sino también maltratadas. Como el trabajo físico en la Edad Media era arduo, la ropa estaba constantemente expuesta al desgaste. Además, las condiciones de vida de las personas en esa época eran mucho más duras de lo que imaginamos. Esto significaba que, cuando alguien llegaba al final de un largo día de trabajo en los campos o en un taller, no era como si fuera posible dar una lavada de cara a su apariencia. El desgaste físico era visible no solo en las personas, sino también en la ropa que usaban. La falta de ropa de repuesto también agravaba la situación, haciendo que las personas se sintieran atrapadas en sus vestimentas malolientes, sin alternativa. Los historiadores aún discuten la frecuencia con la que la gente cambiaba o lavaba la ropa, pero no hay duda de que el concepto de higiene personal y el cuidado de las prendas era extremadamente diferente al que tenemos hoy. Algunos especialistas afirman que las personas realmente creían que un cierto grado de suciedad en la ropa y el cuerpo ayudaba a proteger contra las enfermedades, debido a antiguas creencias sobre la purificación a través del sudor y el contacto con la suciedad. Estos mitos solo aumentaban la resistencia de la gente a cambiar sus hábitos, creando una sociedad que, en general, estaba bastante acostumbrada a los olores intensos. Ahora, imagínate en una de esas ciudades medievales. No solo el olor en las calles sería abrumador, sino también las personas a tu alrededor, con su ropa mal lavada, sucia e impregnada de olores corporales. Si tu olfato fuera más sensible, probablemente necesitarías una máscara para sobrevivir.
Pero en realidad, esto sería solo una parte más de la rutina diaria de quienes vivían en esa época. La falta de alternativas, de conocimiento sobre higiene y de recursos para una limpieza eficaz hacía que la vida en la Edad Media fuera una experiencia inmersa en olores insoportables. Es difícil siquiera imaginar cómo la gente podía convivir con todo esto. Pero la verdad es que en el contexto de la época esto no se consideraba normal. Estaban tan acostumbrados a la suciedad y al mal olor que probablemente no percibirían los aromas insoportables que hoy nos harían desmayarnos. Y a diferencia de nosotros, que tenemos una gran variedad de productos y tecnologías para mejorar nuestra higiene y bienestar, en la Edad Media la supervivencia diaria era mucho más difícil y llena de desafíos. Continuemos nuestro viaje por los aspectos de la vida medieval, donde, como ya sabemos, el olor era algo con lo que la gente estaba acostumbrada, pero no podía hacer mucho al respecto. Ahora, hablemos de uno de los mayores problemas que enfrentaban las ciudades medievales y que definitivamente contribuía a los intensos olores: la eliminación de excrementos. Cuando pensamos en las calles de una ciudad medieval, nuestra mente normalmente imagina mercados concurridos, niños jugando y tal vez incluso el brillo de una espada de caballero. Pero lo que probablemente no imaginas es la cantidad de heces que invadían las calles. No, no leíste mal. Las heces, tanto de animales como humanas, eran una parte esencial del paisaje urbano. Como no existían sistemas de alcantarillado, la mayoría de las personas no tenía dónde desechar sus residuos. Entonces, ¿qué hacían? La solución más simple y común era tirarlo todo a las calles. Cuando el día terminaba y caía la noche, la ciudad estaba llena de heces. Era un ciclo constante de basura humana y animal que se acumulaba. Además, animales como caballos y bueyes, que eran esenciales para el transporte y el trabajo, también dejaban sus excrementos en las calles. ¿Y adivina qué? No había nadie que los limpiara. Esto significaba que, al caminar por las calles, estarías casi siempre en riesgo de pisar heces de caballo o de otros animales. Si pensabas que la gente tenía alguna solución para esto, bueno, hasta lo intentaron. En algunas ciudades medievales había regulaciones que exigían que la gente tirara sus residuos en lugares específicos, como fosas o agujeros cavados en las aceras. Sin embargo, esto no siempre funcionaba muy bien, porque los fosos pronto se desbordaban de residuos, creando un ambiente perfecto para el mal olor. No es difícil imaginar cómo la mezcla de calor y humedad hacía que estas heces se descompusieran rápidamente, liberando un olor extremadamente fuerte. Y, claro, este acumulamiento de suciedad y desechos también generaba problemas de salud. Las heces, junto con la falta de higiene, se convertían en un terreno fértil para la proliferación de bacterias y otros agentes patógenos. Pero, en esa época, la gente no tenía ni idea de los efectos que esto podría tener. Y si piensas que la situación estaba mal en las calles, en casa no era mucho mejor, muchas casas, especialmente las más humildes, no tenían baños. ¿Qué usaban las personas para ir al baño? Bueno, la mayoría de las veces simplemente usaban cubos o potes dentro de la casa. Y cuando esos cubos estaban llenos, tiraban el contenido en las calles, alimentando aún más este ciclo fétido. Ahora, imagina el impacto de esto en tu día a día. Tú, un simple ciudadano medieval, caminas por una calle donde los olores de heces, sudor y descomposición se mezclan en el aire. Las calles estrechas, sin pavimentar, cubiertas de suciedad, hacen que caminar sea un verdadero desafío. Y no te engañes, el polvo y el calor solo empeoraban la situación. El olor de la ciudad era implacable, casi como si fuera una presencia constante a tu alrededor, algo con lo que tenías que aprender a vivir. Esto no se limitaba solo a los centros urbanos, sino también a los campos alrededor de las ciudades, donde la producción de alimentos, animales y, por supuesto, los desechos formaban parte del paisaje diario.
Y no es que la gente no intentara mejorar la situación. Durante los meses más calurosos, la gente intentaba disimular el olor con perfumes improvisados o incluso con ramas de hierbas. El uso de flores y especias era un intento de crear una barrera olfativa, como una especie de capa que hacía el ambiente más tolerable. Sin embargo, estos esfuerzos ni de lejos eran efectivos. La combinación de excrementos, alimentos en descomposición y la falta de ventilación solo creaba una mezcla aún más intensa de olores. Incluso los nobles que vivían en castillos y palacios no estaban inmunes a este problema. Aunque pudieran tener espacios más grandes y tal vez más recursos, todavía dependían de sistemas de saneamiento rudimentarios. Las grandes construcciones de piedra y madera acumulaban calor durante el día, y por la noche la falta de ventilación hacía que el olor se concentrara dentro de las habitaciones. Es fascinante pensar que, a pesar de las dificultades que la gente enfrentaba debido a la falta de higiene y al acumulamiento de excrementos, parecía que se habían adaptado a ello. Los olores eran tan constantes y estaban tan integrados en su vida cotidiana que uno puede imaginar que la gente ni siquiera los notaba. En lugar de ver la situación como algo insoportable, simplemente vivían con ella, como parte de la experiencia diaria. Después de todo, ¿qué más podían hacer? La falta de recursos, junto con la falta de conocimiento sobre enfermedades e higiene, hacía casi imposible encontrar una solución práctica. Así que la suciedad de las calles y el mal olor en las casas se convertían en solo otro aspecto de la vida medieval. Si fueras transportado a esa época, rápidamente te darías cuenta de que el aire, con toda su densidad e intensidad, se convertiría en algo tan natural como el paisaje mismo. Pero la realidad es que, por mucho que lo intentáramos hoy, esta experiencia simplemente no sería algo que pudiéramos tolerar. El olor de la Edad Media no era solo algo desagradable, sino un constante recordatorio de que las condiciones de vida de esa época eran mucho más complicadas de lo que imaginamos. Ahora, si crees que la falta de baños y el acumulamiento de excrementos eran los únicos factores responsables de los insoportables olores de la Edad Media, prepárate para otra revelación, la inventiva de la gente para intentar combatir los olores. Pero, en lugar de soluciones eficaces, su creatividad producía resultados curiosos. Hablemos de la invención de los perfumes. No estamos hablando de los frascos delicados y sofisticados que puedes comprar hoy en las tiendas de cosméticos. Lo que los medievalistas consideraban un perfume era muy diferente y, de hecho, muchas veces más exótico que agradable. La verdad es que, frente a la combinación de sudor, suciedad y el terrible olor de las heces en las calles, la gente comenzó a buscar formas de deshacerse de los olores. Pero en lugar de pensar en algo más práctico, como jabón o agua limpia, la gente se dirigió a alternativas mucho más interesantes. Lo que hacían los medievalistas era usar especias, flores y hierbas como una forma de enmascarar el olor. Sin embargo, lo que debes entender es que estos perfumes no se aplicaban de manera cuidadosa y refinada como los perfumes de hoy. No. En la Edad Media, la gente usaba ramas enteras de hierbas, atadas a la ropa o amuletos, tratando de cubrir los olores con la fragancia intensa y muchas veces nada suave de las plantas. Entre las opciones más populares estaban la lavanda, el romero y la salvia. Estas hierbas se usaban de varias maneras, dentro de saquitos de tela, esparcidas sobre la ropa, o incluso llevadas por las calles como una especie de protección contra los malos olores y hasta contra enfermedades, como la peste. Estas hierbas tenían un olor fuerte, pero en comparación con el hedor insoportable de las calles y la ropa sucia, cualquier aroma parecía una bendición. Pero, como te imaginarás, no es exactamente la mejor manera de lidiar con olores persistentes. Es como intentar cubrir un olor a comida quemada con un poco de perfume. No ayudaba mucho, la verdad. Además, estas hierbas y flores, a pesar de que podían disfrazar un poco los olores, no siempre eran eficaces. El olor a descomposición,
mezclado con el polvo y el calor sofocante del verano medieval, hacía que cualquier intento de enmascarar los olores fuera un ejercicio fútil. Y sí, incluso en un escenario donde los perfumes no eran precisamente eficaces, la gente estaba intentando de todas las formas posibles evitar la incomodidad de vivir en un ambiente tan insoportable. Esto también llevó a la gente a crear sus propios remedios para lidiar con el mal olor de sus propios cuerpos. Pieles sudadas, ropa impregnada de olores y el calor constante no hacían que nadie se sintiera cómodo, y los perfumes improvisados trataban de ofrecer algo de alivio, aunque el efecto fuera limitado. Pero curiosamente, fue en este escenario de necesidades y soluciones que la idea de los perfumes comenzó a tomar forma, llevando a la creación de los perfumes que conocemos hoy. Aunque las técnicas e ingredientes usados en el pasado medieval no eran exactamente sofisticados, eran los primeros pasos hacia algo que más tarde se convertiría en una industria global. Interesante, ¿verdad? El perfume medieval fue, de alguna manera, el intento más cercano de alcanzar la sensación de frescura y limpieza, sin lograr realmente resolver el problema del mal olor real. Y mientras que el perfume medieval no hacía milagros, hay otra parte de esta historia que quizás sea aún más curiosa: los baños aromáticos. Sí, en algunas culturas de la Edad Media, como en ciertas partes de Europa o en el Imperio Bizantino, existía la práctica de agregar hierbas, aceites y flores a los baños. Sin embargo, estos baños eran raros y a menudo seguían rituales religiosos, realizándose solo en ocasiones especiales. Y si te preguntabas si la gente realmente se refrescaba después de un largo día de trabajo, la respuesta es algo decepcionante. No, los baños no eran lo suficientemente comunes como para limpiar realmente el cuerpo de todas las impurezas. Estos baños aromáticos al final eran más un intento de dar una falsa sensación de frescura que una verdadera limpieza. A pesar de todos estos intentos de lidiar con el olor, la gente de la Edad Media no tenía idea del impacto real de la falta de higiene en sus vidas. La falta de baños regulares y el uso de estas soluciones improvisadas no solo contribuían al mal olor, sino que también se convertían en una de las principales causas de las enfermedades y epidemias de la época. La peste negra, por ejemplo, fue una de las consecuencias directas de la sobrepoblación y la falta de saneamiento. Las ratas, que eran comunes en las ciudades medievales y se alimentaban de las heces esparcidas por las calles, fueron las grandes transmisoras de la enfermedad, llevando pulgas infectadas. Los historiadores aún discuten si los intentos de enmascarar los olores con hierbas y perfumes realmente ayudaron a mejorar la salud de las personas o si solo daban la ilusión de tener control sobre la situación. Una cosa es cierta: estas soluciones improvisadas, aunque pudieran haber traído algo de alivio temporal, no eran suficientes para resolver el problema de una sociedad sumida en la suciedad y la falta de higiene. Ahora, imagina el escenario. Estás de vuelta en las calles medievales, con el olor a sudor, heces y comida en descomposición mezclándose en el aire. La gente está intentando disimularlo con hierbas y perfumes improvisados, pero, sinceramente, no sirve de mucho. El olor sigue allí, persistente, implacable, una verdadera marca de la época medieval. Ahora ya debes estar imaginando cómo sería caminar por una ciudad medieval, donde los olores fétidos permeaban el aire y las soluciones para lidiar con ellos eran improvisadas y poco eficaces. Pero aún hay otro elemento que debemos considerar: la comida. Imagina el olor a carne podrida, leche agria y peces en descomposición mezclado con el aire caluroso del verano. Puede parecer algo horrible, pero en la Edad Media eso era una realidad constante en las ciudades, especialmente en las más concurridas. La conservación de los alimentos en la Edad Media era un gran desafío. No existían frigoríficos ni congeladores, y los métodos para conservar los alimentos eran primitivos. La carne, por ejemplo, necesitaba ser salada o ahumada para evitar que se descompusiera, pero estos métodos no siempre eran eficaces
y la carne a menudo se pudría antes de ser consumida. Esto resultaba en una mezcla de olores bastante fuerte y desagradable. Lo mismo ocurría con la leche. Como no había sistemas de refrigeración, la leche rápidamente se echaba a perder, liberando un olor ácido y penetrante que invadía las casas y los mercados. Puedes imaginar cómo debió haber sido caminar por un mercado medieval. La variedad de alimentos frescos y podridos, mezclados con el calor insoportable, creaba un ambiente de putrefacción en el aire. Las frutas también, por más frescas que fueran cuando llegaban a las ciudades, no podían ser preservadas por mucho tiempo. La falta de técnicas de almacenamiento adecuadas hacía que muchas de ellas rápidamente pasaran de frescas a podridas, contribuyendo aún más al mal olor en las calles. Y aquí entra una curiosidad interesante. En algunas partes de Europa medieval, la gente creía que el olor de los alimentos en descomposición tenía un efecto beneficioso sobre la salud, casi como si la descomposición fuera una forma de purificación del aire. La teoría era que esos olores podían ayudar a ahuyentar el aire viciado y las enfermedades. Claro, esto no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy sobre enfermedades e higiene, pero es curioso ver cómo las creencias médicas de la época estaban tan alejadas de lo que entendemos ahora. Además, los mercados de alimentos eran lugares especialmente propensos al acumulamiento de olores fuertes y desagradables. Las carnes colgadas para secarse, los puestos de pescado, el queso mohoso y las verduras en descomposición se mezclaban creando una combinación de olores insoportables. Y esto no era un problema restringido solo a los mercados. Dentro de las propias casas, la comida no se almacenaba de manera eficiente. De hecho, muchas familias vivían en espacios pequeños, donde la comida se guardaba cerca de donde dormían. Los olores de carne y pescado podridos se infiltraban en todos los rincones de las casas, y como las ventanas rara vez se abrían para ventilar, el aire se volvía aún más denso e insoportable. En una ciudad medieval, el olor de la comida podrida no era algo raro, sino una parte integral de la vida cotidiana. Para muchas personas, esto se volvía tan normal que no había cuestionamiento sobre la situación. Sin embargo, para aquellos que viajaban o que no estaban acostumbrados a estas condiciones, el olor podía ser absolutamente abrumador. Y como si esto no fuera suficiente, la falta de higiene en las cocinas, combinada con la constante presencia de roedores e insectos, creaba un ambiente perfecto para la proliferación de enfermedades. En un espacio tan cerrado y con los alimentos almacenados de manera inadecuada, las infecciones no eran una rareza, sino una constante. Pero entonces, ¿qué comían las personas para enfrentar este escenario de descomposición e imprevisibilidad? Bueno, tenían algunas alternativas limitadas, como pan, verduras, frutas, quesos y, por supuesto, carnes. Para los más ricos, la carne fresca o salada era una fuente constante de alimento, pero para los más pobres, el pan y las verduras eran las opciones más accesibles. Sin embargo, incluso el pan, a menudo, no se hacía de manera higiénica y el almacenamiento inadecuado causaba infestaciones de hongos y bacterias, dejando la comida propensa a la descomposición. Cuando esto ocurría, el olor a moho y descomposición invadía las cocinas y las casas, algo que la gente simplemente aprendía a soportar. Los navegantes que llegaban a las ciudades costeras y a los puertos también enfrentaban un escenario similar. El olor a pescado podrido era una constante en los mercados de pescado, donde la mercancía fresca de la mañana se transformaba en algo mucho menos atractivo a medida que avanzaba el día. El pescado era un alimento esencial para muchos, pero la forma en que se almacenaba y transportaba no ayudaba en nada a mantener los olores bajo control. La falta de hielo y refrigeración hacía que el pescado rápidamente se deteriorara, dejando un olor fuerte que se extendía por las calles. Y mientras todo esto ocurría en las calles, los habitantes de las ciudades medievales también enfrentaban las enfermedades que surgían debido a la mala alimentación y la falta de higiene.
La comida podrida no solo generaba olores, sino que también contribuía a la propagación de infecciones. Una comida mal preparada, con carne o pescado contaminado, podría ser la causa de una enfermedad grave, lo que dejaba aún más claro lo problemático que era la falta de higiene y de técnicas adecuadas de conservación para la salud pública. Así que, imagínate, una vez más, caminando por las calles de una ciudad medieval. El calor está al máximo y puedes oler la carne en descomposición, el pescado podrido y el pan mohoso en el aire. Las barracas de comida están por todas partes y los mercados están llenos de gente tratando de hacer sus compras, ignorando el ambiente insoportable que los rodea. A medida que caminas por las estrechas y sofocantes calles, la realidad de la vida medieval comienza a dibujarse frente a ti de manera clara. Una vida marcada por olores constantes, provenientes de cada rincón, de cada esquina. Y todo esto es normal. Este es el día a día de la Edad Media, donde los olores, aunque insoportables para nosotros, eran simplemente parte del paquete de la supervivencia. Ahora que ya tienes una idea de cómo los olores de la comida podrida y la suciedad impregnaban las calles y casas de la Edad Media, vamos a dar un paso más y hablar sobre el ambiente dentro de los hospitales medievales. Ah, sí, los hospitales. Si piensas en los hospitales de hoy con su limpieza impecable y olores frescos, imagina un lugar completamente diferente. En la Edad Media, los hospitales no eran exactamente sinónimo de salud y confort. De hecho, los hospitales medievales eran más conocidos como lugares a los que ibas, no para curarte, sino en muchos casos, para morir. La falta de higiene, combinada con prácticas médicas primitivas, creaba un ambiente insalubre y extremadamente fétido. Comencemos con lo básico. Los médicos de la Edad Media, aunque bien intencionados, no tenían la menor idea de lo que causaba la mayoría de las enfermedades. La teoría de los 4 humores, que decía que las enfermedades eran causadas por desequilibrios entre los fluidos del cuerpo, era una de las creencias dominantes. Como puedes imaginar, esto no ayudaba en nada en la lucha contra las epidemias, y los tratamientos a menudo consistían en sangrías, purgantes y hasta remedios hechos de sustancias dudosas, como excrementos de animales y plantas venenosas. Estos tratamientos, por más que pudieran ser un intento honesto de ayudar, no hacían nada para resolver la cuestión de la higiene. Los propios hospitales, por su parte, eran instalaciones extremadamente simples. Las personas eran llevadas allí no para ser tratadas con comodidad, sino solo para recibir cuidados básicos, cuando los había, hasta el momento de su muerte. ¿Y la higiene dentro de esos hospitales? Bueno, en un sistema donde los baños eran raros y el conocimiento sobre limpieza era prácticamente inexistente, el olor dentro de un hospital medieval sería insoportable. Las camas eran compartidas, los apósitos rara vez se cambiaban y los médicos, por más bien intencionados que fueran, estaban lejos de ser conscientes de la importancia de la esterilización. ¿El resultado? Un olor constante a suciedad, sangre, sudor y, claro, muerte. No era raro que los pacientes murieran no por la enfermedad, sino debido a la infección que surgía por la falta de cuidado y higiene adecuados. Dentro de los hospitales, la situación era aún peor durante las epidemias, como la peste negra, que diezmó a millones de personas en Europa en el siglo XIV. Durante la peste, los hospitales no eran lugares de tratamiento eficaz, sino de concentración de enfermos, donde el olor a cuerpos moribundos se mezclaba con el aire viciado y pestilente. La peste, como sabemos, se transmitía por pulgas que habitaban en las ratas, y la falta de un sistema adecuado de saneamiento en las ciudades medievales hizo que las ratas proliferaran en todos los rincones, incluidos los hospitales. El olor a carne descompuesta e infección en el aire era una constante, tanto en las calles como dentro de los hospitales, y como si esto no fuera suficiente, la ropa y las sábanas usadas en los hospitales rara vez se lavaban. El hecho de que muchas personas compartieran el mismo espacio y las mismas camas, sin ningún tipo de desinfección o cambio de ropa adecuado,
solo ayudaba a perpetuar un ciclo de olores terribles. Las heridas de los pacientes, a menudo maltratadas, exhalaban un olor a pus y descomposición. La idea de limpieza estaba muy lejos de la realidad de los hospitales medievales, y los pacientes, en general, eran tratados más como números en una fila que como personas a ser curadas. Muchos simplemente eran dejados para morir, con poca o ninguna tentativa de aliviar su sufrimiento. Los médicos de la época, en su mayoría, usaban vestimentas y equipos que, aunque pudieran ser un intento de protegerse de las enfermedades, a menudo solo agravaban el problema. Las vestimentas usadas por los médicos, hechas de lana y cuero, por ejemplo, creaban un ambiente cálido y sofocante, lo que solo intensificaba el mal olor. Además, para intentar protegerse de la peste, los médicos usaban extrañas máscaras con picos largos, que se llenaban con hierbas aromáticas y especias. La idea era que el olor de las hierbas ayudaría a alejar el aire podrido de la peste. Aunque era un intento de manejar la situación, esto solo añadía más capas de olor al ambiente ya insoportable. Debes estar preguntándote cómo alguien podría sobrevivir en una ciudad medieval, donde los hospitales eran focos de infección y los olores formaban parte del escenario cotidiano. Bueno, la respuesta es que, para muchos, no había alternativa. La falta de opciones y de un entendimiento básico sobre salud e higiene hacía que la gente se acostumbrara al sufrimiento y a los olores. El miedo a la muerte era tan grande que a menudo el olor de la infección, la enfermedad y la muerte se convertía en solo un aspecto más de la vida medieval. Lo normal era vivir con los olores de enfermedades, heces y descomposición todo el tiempo. Ahora, imagínate dentro de uno de esos hospitales. El calor sofocante, el olor a carne en descomposición y heridas no tratadas está por todas partes. El sonido de los gemidos de los pacientes se mezcla con el sonido amortiguado de las voces de los médicos, que intentan hacer lo que pueden, pero están limitados por el conocimiento de la época. Incluso los intentos de aplicar remedios, como baños de hierbas, y el uso de pociones, no logran aliviar el olor a muerte y desesperación que flota en el aire. Para ti, como persona de hoy, esto sería una pesadilla absoluta. Pero para la gente de la Edad Media, esto era solo otro día de lucha por la supervivencia. Ahora que ya tienes una idea del escenario aterrador de los hospitales medievales, vamos a mirar otro aspecto de la vida en la Edad Media que contribuía al olor insoportable: el humo y el fuego. Las hogueras estaban presentes en casi todos los aspectos de la vida medieval. Se usaban para cocinar, calentar las casas e incluso para iluminar los espacios. El fuego estaba por todas partes, pero, a diferencia de lo que imaginamos hoy, no estaba controlado por chimeneas modernas ni sistemas de ventilación. Las casas, las tabernas e incluso las iglesias eran calentadas por hogueras que, en lugar de disipar el humo, lo liberaban al interior del ambiente. Dentro de muchas casas, el humo se acumulaba en las paredes y el techo, creando una capa espesa que se mezclaba con el aire, intensificando aún más los olores. Imagina que, además del hedor de las calles, las heces y la comida podrida, también tendrías que lidiar con la constante presencia de humo en los ojos y la nariz. Era una niebla sucia y espesa que lo cubría todo. El olor del humo era penetrante y el ambiente en sí era incómodo y sofocante. Y si crees que esto se limitaba solo a las casas comunes, piénsalo de nuevo. Incluso los castillos y los monasterios, por grandiosos que fueran, no estaban inmunes a esta realidad. El humo quedaba impregnado en las piedras de las paredes y en los techos de madera, creando una sensación de sofocación y claustrofobia. La gente de la época, por supuesto, estaba acostumbrada a esto y ni siquiera percibía el impacto que el humo tenía sobre su salud, pero para nosotros parece imposible vivir en un ambiente tan contaminado e incómodo. El fuego también estaba presente en las tabernas y mercados.
Durante los meses más fríos, las hogueras en las tabernas eran esenciales para calentar el ambiente y proporcionar algo de alivio contra el frío cortante. Sin embargo, estas hogueras no eran exactamente eficientes en términos de ventilación, lo que significaba que el humo se dispersaba por todos los rincones del lugar, creando una atmósfera opresiva. El olor a humo se mezclaba con el sudor de la gente, el olor del vino, la comida y, claro, la suciedad acumulada en la ropa. Los mercados, donde la comida fresca y podrida se encontraban lado a lado, también eran lugares llenos de humo y calor. Y no puedes olvidar el uso de hogueras también para cocinar. Durante la Edad Media, la mayoría de las personas cocinaba en grandes fogones de piedra, alimentados con madera. Los alimentos se preparaban directamente en el fuego o en ollas suspendidas, y el calor era constante. Sin embargo, la falta de un sistema de extracción eficiente hacía que el humo se acumulara en el ambiente, contribuyendo al ambiente ya contaminado por el olor de la comida descompuesta y el sudor. Esto significaba que, además del olor a carne podrida, también tenías el olor a humo mezclado con la comida que se estaba preparando. Era una combinación de olores que no solo era desagradable, sino también insalubre. Cabe resaltar que el humo, además de ser una fuente constante de molestias para los sentidos, también era un riesgo para la salud. La exposición prolongada al humo de las hogueras aumentaba el riesgo de enfermedades respiratorias, lo que hacía que las personas vivieran en un ciclo constante de enfermedades pulmonares, agravadas por la falta de ventilación adecuada en las casas y otros edificios. Este problema no era exclusivo de las casas comunes, sino que también afectaba a los hospitales y las iglesias, donde el uso constante de fuego también generaba humo que se acumulaba en el ambiente cerrado. Es claro que la gente de la Edad Media no tenía los conocimientos necesarios para entender el impacto de la exposición constante al humo, pero los efectos eran evidentes. La salud de las personas se veía seriamente afectada y la vida cotidiana estaba marcada no solo por los olores, sino también por las enfermedades respiratorias y la sensación constante de incomodidad. Cuando caminas por las calles de la ciudad medieval, no solo es el calor y el mal olor lo que afecta tus sentidos, el humo forma parte del paquete, creando una niebla tóxica que se cierne sobre todos. Y esto no se limitaba solo a los edificios urbanos. Las áreas rurales también estaban llenas de hogueras, tanto para cocinar como para mantener los campos calentados en invierno. Como el humo no tenía por dónde ir, se extendía por el campo, creando un ambiente pesado y cargado. Estás empezando a entender cómo el humo, los olores de suciedad y la polución estaban entrelazados en la vida cotidiana medieval, creando una experiencia sensorial casi insoportable para cualquier persona que fuera transportada a esa época. De hecho, si viajaras en el tiempo y te encontraras en una ciudad medieval, la combinación de todos estos elementos, la suciedad, el olor a alimentos podridos, las heces en las calles, los cuerpos no lavados y el denso humo, probablemente te dejaría sin aire, desorientado e incluso con náuseas. Pero para la gente de la época, esto no era algo fuera de lo común. Era su día a día, una vida marcada por una falta total de higiene y por una constante lucha contra los olores y las enfermedades que los rodeaban. Ahora que ya has visto cómo el humo y la contaminación del aire eran constantes en la vida medieval, vamos a ver otra parte de la vida cotidiana que empeoraba aún más el ambiente: las condiciones de las ciudades. Las ciudades medievales eran verdaderos centros de suciedad y aglomeración, donde los olores estaban por todas partes y donde, en muchos casos, el saneamiento básico era una idea completamente desconocida. Ya debes haber imaginado el caos que representaban las calles de la ciudad medieval, pero vamos a dar más detalles sobre cómo la infraestructura de las ciudades realmente ayudaba a perpetuar este ciclo de suciedad y olores insoportables. Una de las principales cuestiones que enfrentaban las ciudades era la falta de cualquier sistema de alcantarillado o recolección de basura.
En lugar de calles limpias y asfaltadas como las que tenemos hoy, las calles eran estrechas, fangosas y llenas de charcos de agua y suciedad. Como las casas no tenían baños ni inodoros adecuados, la gente simplemente arrojaba los desechos directamente en las calles. Esta basura urbana incluía de todo: heces humanas, restos de comida, excrementos de animales, basura del mercado. Todo se mezclaba con la suciedad de las calles. Y con el movimiento de las personas y los animales, la suciedad se esparcía por toda la ciudad, creando un ambiente constantemente fétido e insalubre. Ahora, imagina esto en un caluroso día de verano. El calor solo empeoraba la situación, haciendo que la suciedad de las calles se mezclara con el calor, creando un olor aún más intenso. La combinación de excrementos, carne podrida, heces de caballo y la falta de ventilación hacía que el ambiente medieval fuera verdaderamente insoportable para cualquiera que no estuviera acostumbrado a ello. Y como las ciudades medievales estaban en constante crecimiento, el problema solo empeoraba. Las calles, a menudo sobrepobladas, se saturaban de suciedad y no había ningún tipo de control urbano para gestionar la basura o los desechos. Si te preguntaras cómo los habitantes de las ciudades medievales lograban sobrevivir en un ambiente tan insalubre, la respuesta sería simple: no tenían otra opción. Para ellos esto era lo normal. Estaban tan acostumbrados a la suciedad y el mal olor que ni siquiera lo notaban. Y esta situación no se limitaba solo a las grandes ciudades. Incluso en los pueblos más pequeños, donde las personas podían vivir más distanciadas unas de otras, la falta de higiene y los malos olores eran una constante. Las personas vivían con los desechos arrojados en las calles, con las heces acumuladas y con la suciedad impregnada en la ropa y el cuerpo. Pero eso no es todo. La sobrepoblación de las ciudades medievales también agravaba la situación. La gente vivía apiñada en casas pequeñas y precarias, donde el espacio era tan reducido que los olores se concentraban. Como las ventanas eran pequeñas y las casas no tenían sistemas de ventilación eficientes, el aire se volvía pesado y sofocante, creando un ambiente donde los olores estaban por todas partes. La falta de privacidad y la convivencia constante con la suciedad y la contaminación hacían que la vida en las ciudades fuera aún más difícil e incómoda. La situación era una verdadera pesadilla, y esto sin contar las enfermedades que se propagaban debido a estas condiciones. Como los sistemas de alcantarillado eran inexistentes, la basura y los desechos humanos se acumulaban en lugares públicos, convirtiendo el ambiente en un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades. La peste negra, que azotó Europa en el siglo XIV, fue una de las mayores tragedias de toda la Edad Media y, sin duda, un reflejo de las condiciones insalubres en las que vivían las personas. El contacto con heces, la falta de higiene y la sobrepoblación de las ciudades eran los principales factores que permitían que las enfermedades se propagaran rápidamente. Y, a diferencia de hoy, en que tenemos acceso a información sobre cómo se transmiten las enfermedades, la gente de la Edad Media no sabía cómo el contacto con residuos humanos y la falta de higiene podían ser fatales. Para ellos, las enfermedades se veían como un castigo divino o como resultado de fuerzas sobrenaturales, lo que dificultaba aún más la comprensión de cómo los olores y las condiciones precarias de vida estaban afectando a sus comunidades. Sin embargo, incluso sin esa comprensión, los signos de una vida difícil y marcada por los olores y las enfermedades estaban por todas partes. Por mucho que intentes imaginar lo que era vivir en la Edad Media, el olor constante a suciedad y la presencia de enfermedades y contaminación hacen que esta experiencia sea aún más desafiante. Debes estar pensando: ¿cómo lograban las personas lidiar con esto? La verdad es que simplemente se adaptaron. La suciedad, el mal olor y la enfermedad eran parte del día a día, y la gente de la época no sabía qué se podría mejorar, ya que las soluciones prácticas para esos problemas estaban muy lejos de ser comprendidas. Las personas de la Edad Media
Probablemente no eran conscientes de cómo la falta de higiene y el acumulamiento de suciedad estaban afectando su salud y bienestar. Pero para nosotros, mirar esa realidad es casi imposible de comprender. La vida medieval era una batalla diaria contra el mal olor, la enfermedad y las condiciones precarias, donde la supervivencia era, de hecho, el mayor desafío. Ahora, imagina que, en medio de esta situación caótica e insalubre, tienes que sobrevivir, sin ninguna de las comodidades y conocimientos modernos. El olor insoportable de las calles, las casas y los hospitales se mezcla con la suciedad y el calor, creando una atmósfera donde los olores son solo otro recordatorio constante de la lucha por la supervivencia. Ahora, mientras sigues imaginando la vida medieval y los desafíos de los olores y la suciedad, echemos un vistazo a la perspectiva de los médicos de la época. ¿Cómo lidiaban con la mezcla de enfermedades, olores y la completa falta de higiene? Bueno, como ya puedes imaginar, los médicos medievales estaban tan inmersos en sus propias creencias y limitaciones como el resto de la población. Lo que los hacía aún más fascinantes era la forma en que intentaban lidiar con el mal olor, muchas veces como una forma de protegerse a sí mismos y a los demás. Una de las primeras cosas que debes saber es que los médicos medievales, hasta donde podían, intentaban mantener una cierta distancia de los olores de las enfermedades y la peste. Cuando la peste negra comenzó a expandirse, por ejemplo, los médicos usaban trajes bastante extraños, una larga capa de cuero y una máscara con un pico largo, parecida con la de un pájaro. Esta máscara se llenaba con hierbas aromáticas, flores y especias, como lavanda y clavo de olor, en un intento por enmascarar el olor a descomposición y muerte. Creían que el aire infectado, o miasma, era el responsable de las enfermedades y que los fuertes olores de las hierbas podían protegerlos. Claro, como puedes imaginar, esto no funcionaba en absoluto y, en lugar de protegerse, muchos médicos acababan contaminados por la peste. Pero lo más curioso de todo es que, mientras los médicos usaban estos trajes para protegerse de los malos olores, también se enfrentaban a una lucha constante contra los olores de sus propios pacientes. Muchas veces, los hospitales medievales eran lugares insalubres, llenos de olores nauseabundos de carne podrida, excrementos y heridas infectadas. En lugar de tratar a los pacientes con técnicas de asepsia, los médicos usaban remedios basados en hierbas y sangrías. Pero estas soluciones solo complicaban aún más las cosas y, claro, no resolvían el problema de la higiene. En lugar de limpiar las heridas o usar instrumentos esterilizados, muchos médicos simplemente aplicaban ungüentos y pociones hechas con ingredientes dudosos, como excrementos de animales, orina o incluso huesos triturados. Estos tratamientos eran, en su mayoría, ineficaces y en muchos casos solo agravaban la condición de los pacientes. Pero para la población de la época, esta era la única opción. Y los olores de heces, pus y sangre se mezclaban en el aire de los hospitales, creando una atmósfera insoportable. Todo esto ocurría sin la mínima noción de que esos olores podían ser una señal de infección o de un ambiente insalubre. La medicina medieval, en gran parte, estaba atrapada en supersticiones y en la falta de conocimiento real sobre bacterias e infecciones. Ahora, si estuvieras allí, observando la escena, sería difícil no sentirte invadido por una sensación de desesperación. Los médicos, con sus extrañas máscaras y ropas pesadas, intentaban disimular el olor, pero, en realidad, vivían en medio de una verdadera bomba de olores. Cada paciente traía consigo el hedor de las heridas abiertas y las enfermedades, y, en lugar de buscar una solución eficaz, los médicos intentaban combatir los malos olores con más olor, y esta lucha estaba lejos de ser eficaz. En realidad, el miedo a los olores y a las enfermedades se propagaba con la misma velocidad con que las plagas surgían, y era una constante en los hospitales y en las calles. Además,
Esta falta de higiene en los hospitales no se limitaba al ambiente de los médicos. Los pacientes, por su parte, estaban frecuentemente inmersos en sus propios olores corporales. Los lechos compartidos, donde varias personas, muchas veces ya con enfermedades graves, eran colocadas juntas, también contribuían al acumulamiento de olores. Como las camas no se cambiaban con frecuencia y la falta de cuidados médicos adecuados hacía que los pacientes no recibieran ningún tipo de alivio. El olor en las salas era sofocante. Imagina el escenario, un ambiente sofocante, donde el aire viciado se mezcla con el hedor del sudor, el pus, la carne en descomposición y la suciedad. Para nosotros, esto sería insoportable. Pero, para aquellos que vivían en la Edad Media, era una realidad diaria. La atmósfera en los hospitales medievales no era la de un lugar de cura, sino la de un sitio donde la muerte parecía estar siempre presente. Esto se debía a que la mayor parte del tiempo las personas que llegaban a los hospitales no regresaban a casa. Las enfermedades eran más virulentas y los tratamientos eran en su mayoría ineficaces. La falta de conocimiento sobre la transmisión de enfermedades, unida a la falta de higiene y de recursos, hacía que los hospitales medievales fueran lugares donde la muerte flotaba en el aire, junto con los olores nauseabundos. Por lo tanto, si estuvieras allí, observando a los médicos con sus extrañas vestimentas y respirando el aire pesado de las salas de los hospitales, te darías cuenta de que, además del olor insoportable, lo que más faltaba en la Edad Media era la comprensión de cómo la higiene y la medicina podrían haberse ayudado mutuamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero en realidad, este escenario caótico de enfermedades, olores y falta de recursos hacía que la lucha contra la muerte fuera una batalla sin vencedores. Ahora que ya conoces las horribles condiciones de los hospitales medievales y la lucha contra los olores de la peste y otras enfermedades, vamos a dar un paso atrás y mirar un aspecto fundamental de la Edad Media, la religión y cómo influía en la percepción de los olores, especialmente en lo que respecta a la higiene. En aquella época la Iglesia Católica tenía una presencia central en la vida de las personas y a menudo los conceptos religiosos se entrelazaban con las prácticas de salud e higiene. La visión cristiana sobre el pecado, la pureza y el cuerpo humano tenía implicaciones directas sobre cómo las personas lidiaban con el cuerpo y con la higiene personal. La Iglesia, por un lado, tenía una idea muy rígida sobre el cuerpo humano y lo que se consideraba puro o impuro. En la visión medieval, el cuerpo humano, siendo una creación divina, debía ser respetado y mantenido limpio, pero, al mismo tiempo, el cuerpo era visto como un reflejo del pecado. Por ejemplo, prácticas como el baño eran frecuentemente asociadas con la tentación y el pecado de la carne. El acto de desnudarse y bañarse se consideraba algo relacionado con la lujuria, y a menudo la Iglesia desaconsejaba la práctica del baño, especialmente en público. Así, la búsqueda de la higiene personal quedaba en segundo plano, ya que los ideales religiosos priorizaban más la pureza espiritual que la limpieza física. Pero, al mismo tiempo, la Iglesia era consciente de que el cuerpo debía ser cuidado, y por eso se establecían ciertos rituales de purificación. Aunque los baños no se practicaban con frecuencia, existían prácticas como la unción con aceites o con aguas benditas, utilizadas tanto para la purificación del cuerpo como para la protección espiritual. Estos rituales, sin embargo, estaban lejos de resolver el problema de la suciedad y los olores. El hecho es que la espiritualización de la higiene hacía que la limpieza física fuera descuidada en favor de la purificación espiritual, lo que resultaba en cuerpos sucios e infectados por enfermedades que podrían haberse evitado con prácticas más básicas de higiene. El propio concepto de olor estaba profundamente ligado a la moralidad en la Edad Media. El olor de un cuerpo impuro, sucio y enfermo se veía como un reflejo del pecado. La propia idea de que los malos olores emanaban de cuerpos impuros
estaba relacionada con una visión moral y religiosa sobre el cuerpo humano. El olor a muerte y descomposición se asociaba al pecado y a la decadencia. El cuerpo, al estar expuesto a olores fétidos, era un reflejo del fracaso moral del individuo. Por otro lado, un cuerpo limpio, que en el contexto de la época significaba sin malos olores, era visto como un reflejo de la pureza moral, aunque esto no significara que la higiene personal fuera realmente practicada de manera eficaz. Además, la Iglesia también veía los olores como una señal de presencia divina o demoníaca. Por ejemplo, ciertos olores podían interpretarse como señales de santidad o de posesión demoníaca. Muchos santos y mártires eran asociados con olores agradables, como el perfume de la santidad, mientras que personas consideradas impuras o malditas podían ser vistas como poseedoras de un olor desagradable. Esta visión espiritualizada del olor traía una cierta carga moral al cotidiano, influyendo en cómo las personas lidiaban con sus cuerpos y con la higiene. Sin embargo, esta espiritualización de los olores no resolvía los problemas reales de salud, y el olor de la suciedad y las enfermedades seguía marcando la vida medieval. Si estuvieras en la Edad Media, viendo a la Iglesia desempeñar este papel ambiguo entre la moralidad y la higiene, te darías cuenta de cómo los olores se convertían en algo más que una cuestión de salud pública. También eran un reflejo de las creencias religiosas sobre pureza y pecado. Para muchas personas, vivir en un mundo donde los olores de heces, sudor y comida podrida eran omnipresentes, era simplemente una parte de su viaje espiritual. La suciedad física parecía ser una consecuencia del pecado espiritual, y por lo tanto, la búsqueda de una higiene adecuada quedaba en segundo plano, mientras que la purificación espiritual era priorizada. Pero claro, mientras la Iglesia ofrecía soluciones espirituales y religiosas, las personas aún necesitaban sobrevivir en su día a día, enfrentándose a la realidad de los olores y las enfermedades. La falta de comprensión científica sobre la higiene y la percepción de que los olores eran más una cuestión moral que física resultaba en una situación de negligencia que hacía que las epidemias y enfermedades se propagaran con facilidad. Las prácticas de higiene no solo no mejoraban, sino que también se veían dificultadas por esta comprensión distorsionada sobre el cuerpo y la limpieza. La visión religiosa también se extendía a las cuestiones de la muerte y la muerte por enfermedad. En la Edad Media, el olor de la muerte, ya fuera por la peste o por otras enfermedades, estaba profundamente relacionado con la visión del más allá y la idea de que la muerte no solo era un evento físico, sino un evento espiritual. La muerte se veía como una transición a otro mundo, y el hedor de la descomposición a menudo se veía como un reflejo del cuerpo separándose del alma. Para los médicos y religiosos de la época, el hecho de que el cuerpo se descompusiera y oliera mal estaba estrechamente vinculado al concepto de pecado y a la transición de la vida a la muerte. Esto influía aún más en cómo las personas lidiaban con los olores, reforzando la idea de que el olor de un cuerpo humano no solo era algo físico, sino algo cargado de significados espirituales. Ahora, imagínate caminando por las calles medievales, rodeado por el olor a suciedad, comida podrida y, claro, cuerpos no lavados. Pasas por iglesias y monasterios, donde los olores también tienen una conexión con la moralidad y donde las personas intentan lidiar con la realidad de un cuerpo sucio a través de la oración y la purificación espiritual. Para ellas, el olor de la suciedad no era solo una cuestión de salud pública, sino un reflejo del pecado y la moralidad. En un mundo donde la higiene no se comprendía como hoy, los olores de la vida cotidiana se entrelazaban con la religión y la moralidad, creando una experiencia sensorial que era tanto espiritual como física. Ahora que has entendido la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana medieval, especialmente en lo que respecta a los olores y la higiene,
vamos a centrarnos en otro factor importante que hacía que la Edad Media fuera aún más insoportable: la peste negra. La peste negra, que devastó Europa entre 1347 y 1351, es uno de los ejemplos más dramáticos de cómo la falta de higiene y el desconocimiento sobre las enfermedades convirtieron al mundo medieval en una pesadilla de sufrimiento. Aunque la peste fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas, su impacto fue tan profundo que también nos ofrece una lección sobre cómo el ambiente fétido e insalubre de las ciudades medievales favoreció la propagación de enfermedades. La peste negra no solo mató a millones de personas, sino que también cambió para siempre la forma en que las ciudades y las poblaciones pensaban sobre la salud, la higiene y, claro, los olores. Durante la pandemia, las calles de las ciudades estaban llenas de cadáveres y las personas morían en grandes cantidades, muchas veces sin ser enterradas adecuadamente. El olor a carne en descomposición, mezclado con el hedor de heces y basura, hacía que las ciudades se convirtieran en lugares insoportables. Pero lo más impactante era la forma en que la peste se propagaba rápidamente, creando una niebla de muerte y enfermedades por toda Europa. Por donde quiera que miraras, había un olor característico a descomposición y enfermedad. Como la mayoría de las ciudades no contaban con saneamiento básico, los cuerpos de las víctimas quedaban en las calles o en fosas comunes, donde podían descomponerse junto con el resto de la suciedad que se acumulaba. Las ciudades medievales, ya saturadas de olores de heces, comida podrida y animales muertos, se convirtieron en un terreno fértil para el empeoramiento del problema. Las condiciones insalubres no solo favorecían el avance de la peste, sino que también hacían que el aire estuviera siempre impregnado de un olor insoportable. A medida que los cuerpos se acumulaban en las calles y las personas morían en grandes números, las autoridades comenzaron a notar la conexión entre la falta de higiene y la propagación de las enfermedades. Sin embargo, sus métodos para lidiar con la situación eran primitivos. Una de las respuestas más comunes a la peste negra fue el uso de perfumes y sustancias aromáticas para purificar el aire. La gente creía que los olores de la muerte y la enfermedad eran causados por un aire podrido o miasma, y que el uso de hierbas aromáticas como romero y lavanda podría alejar las enfermedades. Sin embargo, este método no solo era ineficaz, sino que también creaba una ilusión de control sobre una situación que estaba más allá de la comprensión de cualquiera. Si estuvieras en las calles durante la peste, sería difícil respirar sin sentir el impacto de la suciedad, la descomposición y la muerte. El olor de cuerpos en descomposición, mezclado con los olores constantes de heces, sudor y comida podrida, se convertía en una experiencia insoportable. La peste, que mataba indiscriminadamente, no hacía distinción entre ricos y pobres, y como puedes imaginar, nadie estaba a salvo del impacto del olor fétido de las ciudades. Las autoridades, sin el conocimiento necesario sobre los microorganismos responsables de la transmisión de las enfermedades, intentaban enmascarar la situación con perfumes y rituales religiosos, pero el olor a muerte era imposible de ocultar. Y mientras los cuerpos se amontonaban y las ratas proliferaban, la falta de un sistema de alcantarillado moderno y de limpieza de calles hacía que la vida en las ciudades medievales fuera insoportable. Con la falta de cuidados adecuados, los ambientes eran un terreno propicio para la propagación de bacterias y enfermedades. Además, la creencia de que la peste era un castigo divino o un mal espiritual solo contribuía a la desinformación y a la ineficacia de las medidas de control. El miedo a Dios y al pecado, mezclado con la ignorancia sobre las verdaderas causas de las enfermedades, hacía que las soluciones propuestas se basaran en supersticiones y no en ciencia. Probablemente puedas imaginar cómo sería estar en la Europa medieval durante esta crisis. El olor a muerte lo invadiría todo a tu alrededor.
La peste no solo destruía las vidas de las personas, sino que también destruía cualquier sentido de normalidad, creando una atmósfera donde la muerte estaba por todas partes. Las ciudades, con sus calles sucias y sobrepobladas, eran lugares de sufrimiento constante. La falta de prácticas básicas de higiene no solo empeoraba los olores, sino que también contribuía directamente a la propagación de la enfermedad. Si tuvieras que vivir allí, rodeado por este escenario fétido e insoportable, sería difícil creer que en algún momento las cosas pudieran mejorar. Pero, incluso frente a la destrucción, la peste negra trajo consigo algunos cambios importantes en la sociedad medieval. Con la muerte de tantas personas, las condiciones de vida comenzaron a replantearse. Las ciudades empezaron a darse cuenta de que la falta de saneamiento e higiene no era solo una molestia, sino una cuestión de supervivencia. Las epidemias, como la peste, mostraron a la población que la suciedad y la sobrepoblación eran problemas que necesitaban ser tratados de manera urgente. Aunque el impacto de la peste negra fue devastador, también marcó un punto de inflexión en la historia de las ciudades y las prácticas de higiene. A partir de entonces, comenzaron a surgir movimientos para mejorar las condiciones sanitarias, pero, por supuesto, esto no ocurrió de la noche a la mañana. El mundo medieval aún estaba lejos de comprender lo que realmente causaba las enfermedades, pero la peste sirvió como una llamada de alerta para la necesidad de cambios en las prácticas de salud pública. Por lo tanto, al pensar en la peste negra y su impacto en las ciudades medievales, puedes ver cómo el mal olor y la falta de higiene estaban entrelazados con las tragedias de la época. Si el olor de la muerte y la descomposición dominaba el ambiente, eso solo era un reflejo de las condiciones insalubres que permitían que las enfermedades se propagaran de manera tan rápida y mortal. Pero, al mismo tiempo, este evento trágico sirvió para iluminar el camino hacia un futuro en el que las condiciones de vida y salud pública comenzarían a valorarse más, aunque esto tardara mucho en ocurrir. A medida que la Edad Media se arrastraba por un ciclo de supersticiones y fracasados intentos de controlar las enfermedades, una de las características más marcantes de la vida medieval era el estado de salud bucal de las personas. La higiene bucal prácticamente no existía, y esto contribuía no solo a problemas dentales, sino también al mal aliento de los habitantes de la época. Si pensabas que la falta de baños y saneamiento ya era un desafío, imagina el escenario de las bocas de las personas en la Edad Media, donde el cuidado dental era una idea que aún no existía. Primero, es importante entender que en la Edad Media, cepillarse los dientes o usar algún tipo de pasta dental no formaba parte de la rutina. La mayoría de las personas nunca habían oído hablar de cepillos de dientes o de hilo dental. Y para complicar aún más las cosas, los alimentos que consumían contribuían a la deterioración de sus dientes. Las personas de la época se alimentaban básicamente de pan, verduras, carnes secas y alimentos mal almacenados, como ya hemos visto, y la dieta no proporcionaba los nutrientes necesarios para mantener los dientes saludables. El azúcar, que sería uno de los villanos para la salud bucal en las generaciones posteriores, comenzaba a hacerse más común debido al aumento del comercio con Oriente, pero la mayoría de las personas no tenía acceso a lo que hoy llamamos cuidado dental preventivo. El resultado de esto era claro: dientes podridos, encías inflamadas y un aliento nada agradable. Y el olor de las bocas de las personas, junto con los otros olores de la época, se esparcía por las calles, especialmente en los mercados y en las tabernas. Imagínate ahora caminando por las calles de la ciudad medieval, sintiendo el olor denso de suciedad, comida podrida, heces, y encontrándote con personas que, además de ser malolientes, también exhalaban un fuerte olor debido a la falta de cuidados con sus dientes y bocas. En una ciudad donde la higiene casi no existía, la boca de las personas no era una excepción, y el mal aliento sería una parte inevitable de su día a día. Además, las enfermedades dentales
no se trataban como las conocemos hoy. De hecho, las personas solían intentar resolver problemas dentales con remedios caseros basados en hierbas, vino o incluso con el uso de sustancias corrosivas como sal o vinagre. Cuando los dientes se pudrían hasta causar un dolor insoportable, los dentistas de la época, a menudo barberos o médicos sin formación adecuada, usaban técnicas primitivas, como extracciones sin anestesia. Esto ciertamente ayudaba a crear una atmósfera donde no solo el olor de las calles, sino también el olor de las bocas de las personas se volvía insoportable. Es importante señalar que la Iglesia, que influenciaba profundamente todos los aspectos de la vida medieval, también tenía un papel en la cuestión de la salud bucal, pero de una manera más espiritual que práctica. El cuerpo humano, siendo considerado un templo de Dios, debía ser cuidado, pero las enseñanzas de la época se centraban más en la pureza espiritual que en la salud física. El concepto de cuidado con la salud bucal era prácticamente inexistente, y muchos veían los problemas dentales como una consecuencia de los pecados o una señal de que la persona estaba de alguna manera espiritualmente fallida. Esta visión no ayudaba en nada a mejorar la higiene bucal ni la concienciación sobre los cuidados necesarios para evitar el mal aliento o la caries dental. Si estuvieras allí, intentando conversar con alguien en la calle o en el mercado, no solo el olor de las calles, sino el olor de la boca de otras personas sería una experiencia constante. Y esto no se limitaba a las calles. Dentro de las casas y las tabernas, las personas también convivían con este tipo de incomodidad. Realmente no había forma de escapar de una sociedad que no tenía la mínima noción sobre los cuidados con la salud bucal. El mal aliento sería solo otra parte de esta atmósfera ya cargada de olores insoportables. Ahora, imagina que estás en uno de esos mercados concurridos, donde la falta de higiene y de cuidados personales se mezcla con el olor a carne podrida y los gritos de los vendedores tratando de vender sus mercancías. En medio de este caos, las personas se apiñan, respirando un aire cargado de olores, muchos de los cuales provienen de sus propias bocas. Como puedes ver, la falta de cuidado con la higiene bucal, junto con la inexistencia de cuidados dentales adecuados, solo aumentaba el cuadro de enfermedades y sufrimiento de la población medieval. Aún así, a pesar de todos estos desafíos, las personas aún lograban adaptarse a la vida en este ambiente insoportable. Estaban tan acostumbradas al mal olor que probablemente ya no notaban el impacto de esto en sus vidas. En esa época, vivir sin cuidados dentales adecuados, rodeado de olores constantes, no era algo extraño. Era la realidad que las personas conocían y la comprensión sobre higiene era prácticamente nula. El hecho de que la salud bucal no se tratara adecuadamente en la Edad Media es solo una pieza más en el rompecabezas de cómo los olores y las condiciones insalubres hacían que la vida en esa época fuera tan difícil de soportar. A medida que nuestro viaje por la Edad Media llega a su parte final, es momento de reflexionar sobre el impacto de todos esos olores, enfermedades y condiciones insalubres en la sociedad medieval en su conjunto. El olor constante a suciedad, comida podrida, heces y, claro, carne en descomposición, se convirtió en parte del trasfondo de la vida diaria, y las personas estaban, en muchos casos, tan inmersas en esas condiciones que no lograban percibir la profundidad del problema. No es de extrañar que con el paso de los siglos, la Edad Media se conociera por su falta de higiene, la sobrepoblación en las ciudades y, claro, por su increíble capacidad de adaptación a ese ambiente fétido. La vida en las ciudades medievales estaba lejos de ser ideal. Las calles estaban saturadas con olores provenientes de la falta de saneamiento básico, la sobrepoblación, la acumulación de basura y, claro, los animales, que también contribuían a la suciedad de las calles. Esto no solo afectaba la vida cotidiana de las personas, sino también sus mentalidades y formas de percibir el mundo que las rodeaba.
Para aquellos que vivieron en esa época, esos olores se convirtieron en parte de su percepción de la realidad. La suciedad, el mal olor y la falta de higiene no se veían como anomalías o problemas a resolver, sino como parte del paisaje. Sin embargo, si hay algo que las sociedades medievales pueden enseñarnos, es la importancia de las lecciones que sacamos de lo que no sabían. La Edad Media, con sus condiciones insalubres e incómodas, no solo moldeó una forma de vivir marcada por olores insoportables, sino que también preparó el terreno para los cambios que vendrían en los siglos posteriores. Con el tiempo, las ciudades y las sociedades comenzaron a entender que la higiene no era un lujo, sino una necesidad. No obstante, esta evolución no ocurrió de manera rápida. Fue gradual, impulsada por las tragedias que marcaron el período medieval, como la peste negra, que fue un parteaguas en la manera en que las personas comenzaron a lidiar con las enfermedades y los ambientes insalubres. La peste negra, como vimos, trajo consigo un profundo impacto social y al mismo tiempo generó cambios significativos en las estructuras urbanas y en las prácticas de salud. La conciencia sobre la importancia de mantener las ciudades limpias, de tratar los desechos adecuadamente y de garantizar que los cuerpos fueran enterrados de manera respetuosa e higiénica, comenzó a surgir con más fuerza. Con el tiempo, las prácticas de higiene pública se hicieron más reconocidas y los avances en medicina, aunque aún muy primitivos, dieron los primeros pasos hacia formas más eficaces de lidiar con las enfermedades. Pero al final, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la Edad Media, a pesar de sus enormes dificultades, también fue una época de transformación y aprendizaje, aunque a costa de inmensas tragedias. La falta de higiene y el impacto de los olores sobre las personas de esa época nos muestran cómo, sin una comprensión científica de los procesos de las enfermedades, las soluciones eran improvisadas y, muchas veces, basadas en supersticiones. Sin embargo, también podemos ver que el sufrimiento humano, incluso en condiciones tan extremas, llevó a cambios fundamentales en la forma en que lidiamos con la higiene y la salud en los siglos siguientes. Si hubieras estado viviendo en ese periodo, tu vida habría estado sumergida en olores insoportables y en una lucha constante contra la suciedad, las enfermedades y la muerte inminente. Pero con el paso del tiempo, las duras lecciones de esa época nos enseñaron la importancia de comprender qué causaba las enfermedades y cómo lidiar con ellas de manera más eficaz. Y, al final, las condiciones insalubres y los olores que marcaron la Edad Media fueron fundamentales para el desarrollo de la medicina moderna y las prácticas de higiene, que son las que conocemos y valoramos hoy. Entonces, mientras te acomodas en tu cama ahora, con la comodidad de la higiene moderna y la certeza de que, al doblar la esquina, no encontrarás un mercado fétido o un hospital medieval lleno del olor a descomposición, recuerda que la humanidad aprendió muchas lecciones difíciles a lo largo del camino. La Edad Media, con todo su sufrimiento y sus olores, fue una época de transición donde las condiciones de vida de las personas eran duras, pero también donde comenzaron a sembrarse las semillas de los cambios para el futuro. Ahora, con ese conocimiento en mente, imagínate de vuelta en la comodidad de tu cama. Respira profundamente el aire fresco a tu alrededor y, al hacerlo, recuerda lo importante que es la salud, la higiene y, más que todo, el aprendizaje que pasamos de generación en generación. La Edad Media nos dejó un legado que va mucho más allá de sus enfermedades y olores. Nos enseñó que, a través del sufrimiento y las adversidades, es posible construir un futuro mejor. Hemos llegado a la última parte de nuestro viaje a través de la Edad Media y sus insoportables olores. Ahora que ya entiendes cómo la suciedad, la falta de higiene y los problemas causados por esto afectaron directamente la vida cotidiana, es hora de reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de este periodo y cómo moldearon el mundo en el que vivimos hoy. En primer lugar, vale la pena señalar cómo, a pesar de las dificultades y las condiciones de vida precarias,
la humanidad fue capaz de superar muchos de estos obstáculos y de transformar la forma en que tratamos la salud y la higiene. Las lecciones de la Edad Media, incluso con todas sus tragedias y caos, dejaron un legado importante. La peste negra, aunque causó la muerte de millones, fue el catalizador de grandes cambios en las ciudades y las prácticas de salud pública. La comprensión de que los ambientes insalubres favorecían la propagación de enfermedades comenzó a consolidarse, y con el tiempo surgieron sistemas de alcantarillado, prácticas de saneamiento e incluso leyes sanitarias que ayudaron a mejorar las condiciones de vida. Al reflexionar sobre el pasado medieval, podemos sentir una inmensa gratitud por las comodidades y los conocimientos que tenemos hoy. La higiene moderna, los baños, el agua corriente y, claro, la conciencia sobre el impacto de la limpieza en nuestro bienestar son legados que tenemos gracias a un largo camino de aprendizaje y evolución. La Edad Media fue una época difícil, pero también fue una época de transición, donde las semillas para un futuro mejor comenzaron a ser plantadas, aunque fuera a través de duras lecciones. Ahora te puedes preguntar, ¿qué podemos aprender de todo esto? Además de valorar las condiciones de vida y los recursos de los que disponemos hoy, también podemos reflexionar sobre el impacto que la falta de conocimiento e infraestructura puede tener en una sociedad. El sufrimiento de las personas en la Edad Media, con el mal olor constante, las enfermedades y la sobrepoblación, nos enseña que el desarrollo de la salud pública y el saneamiento es fundamental para garantizar la calidad de vida de las poblaciones. Y, más importante aún, nos recuerda que la lucha por la higiene y la salud es un trabajo continuo que requiere atención, innovación y acción colectiva. Al mirar hacia el futuro, podemos aprender de la historia medieval que nunca debemos dar por garantizado lo que ya hemos logrado. La higiene y el cuidado del cuerpo y el entorno deben ser una prioridad y debemos seguir trabajando para garantizar que todos, en todas partes del mundo, tengan acceso a condiciones de vida dignas y saludables. Ahora, mientras comienzas a relajarte y prepararte para dormir, imagina la comodidad de estar en un ambiente limpio y fresco, con aire puro y agua corriente a tu disposición. La tranquilidad que sientes al saber que la salud, la higiene y la calidad de vida son, hoy, prioridades para todos nosotros. La Edad Media puede haber sido una época de grandes desafíos, pero también fue un periodo de grandes transformaciones, y lo que aprendimos de ese periodo aún resuena en muchas de las mejoras que vemos en nuestra sociedad hoy. Entonces, mientras te relajas y te acomodas en tu cama, agradece por la comodidad de la modernidad, por el agua limpia que fluye en tu baño y por la salud que tienes la oportunidad de cuidar con los recursos y el conocimiento que la ciencia y la experiencia nos han proporcionado. No importa lo difícil que haya sido el camino hasta aquí, podemos mirar hacia el futuro con la certeza de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la humanidad es capaz de aprender, evolucionar y mejorar. Ahora, con estos pensamientos en mente, déjate envolver por la suavidad del sueño, sabiendo que el futuro está en nuestras manos y que las lecciones de la historia siempre nos guiarán, sin importar los desafíos que aún podamos enfrentar.